Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. Hoy vamos a analizar un tema que es coyuntural y que merece la atención y el análisis por parte de especialistas en el ámbito constitucional y que también merece la atención de la opinión pública y que radica fundamentalmente en esta consulta que hace el presidente de la República, Daniel Noboa, al Procurador General del Estado, en el que le pregunta si es que tiene que pedir o no licencia para ser candidato a la presidencia de la República el próximo año, en el 2025. ¿Qué es lo que puede suceder en ese entorno? ¿Puede ser un candidato presidente o tiene que pedir licencia? Y por ende, pues, vienen otros detalles, como quién ocupa la presidencia, quién lo subroga, en este caso, en la presidencia de la República. Para hablar de este tema, hemos invitado al doctor Esteban Ron. Él es importante constitucionalista, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC, con quien vamos a hablar sobre este particular. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Ayúdennos suscribiéndose al canal. Suscríbase al canal de YouTube. Igualmente, dennos sus likes y hagan sus comentarios. Esto enriquece el contexto de la programación. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás. Si usted necesita muebles personalizados, pues vaya a Son Ideas. Los hacen con la mejor calidad y con la puntualidad en la entrega. También esta programación se retransmite a través de la Radio Metropolitana 1240 en AM y también en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, Esteban, por estar en esta programación. Siempre es un gusto, Osvaldo, honrado por tus invitaciones. Gracias también por estar, Esteban. ¿Cuál es tu punto de vista en el contexto del análisis jurídico constitucional de esto que se le está preguntando al procurador? Que el presidente le dice, ¿puedo o no puedo? ¿Tengo que pedir licencia o no tengo que pedir licencia para ser candidato y hacer campaña? Claro, mira, la situación yo creo que tiene dos tipos de vértices, ¿no? El primero de ellos es la circunstancia estrictamente política, que es este desencanto, desentendimiento, pelea, como se califique, entre Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Sí? Algo no nuevo, algo que ya se conocía, algo que en general el propio presidente Noboa lo ha admitido desde el primer día de gobierno, inclusive antes, esta delegación de ella como embajadora de Ecuador en Israel, una previa delegación con algunas fallas y demás. Sí, yo creo que ese es el componente fáctico, el componente político. Pero de ahí lo que le toca buscar al presidente Noboa es qué hacer en el caso de que él tenga que presentarse por esta ausencia temporal en campaña, ¿sí? Ahora bien, hay reglas que se tienen que atender, constitucionales y legales, a efectos de que se pueda dar esta sucesión vicepresidencial. La primera de ellas es el artículo 93 del Código de la Democracia, ¿sí? Este artículo establece claramente que en el caso de una reelección, es decir, entiéndase reelección como optar por la misma opción electoral, candidatura del cargo que está en este momento desempeñando cualquier autoridad, debe solicitarse licencia sin remuneración durante el tiempo de campaña. ¿Cuánto es el tiempo de campaña? Un total de 45 días, sí, entre primera y segunda vuelta, ¿no? Hay que considerar esto porque para los binomios presidenciales hay el balotaje. Por otro lado, el artículo 96... En caso de que no gane en primera vuelta. En caso de que no gane en primera vuelta, así es. Ahora, el artículo 96.6 del propio Código de la Democracia establece el régimen de, en este caso, prohibiciones para ser candidatos, ¿sí? Una de las grandes prohibiciones que existe es el caso de los servidores públicos. El artículo 96.6 del Código establece claramente que los servidores públicos no pueden ser candidatos salvo que renuncien al cargo que desempeñan antes de la inscripción de la candidatura. Y aquí viene la gran dicotomía. Pero tienen que renunciar los servidores públicos. Los servidores públicos en general. En general, ¿sí? Así sean de libre remoción. Así es. Cualquier tipo de servidor público tiene que renunciar antes de la inscripción de su candidatura. Pero no es que tiene que pedir licencia nada más. No, en este caso... Una licencia sin sueldo. En este caso es
En este caso es una renuncia de los servidores que no están desempeñando un cargo electivo. La licencia sin sueldo durante la inscripción, hasta además, son los que están optando por otra opción electoral. Pero quedémonos en el problema de Daniel Noboa, ¿sí? Daniel Noboa tiene que pedir una licencia sin remuneración porque está optando por una reelección, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la interpretación que tiene el gobierno? Pero permíteme, Esteban. Claro. De acuerdo a la visión que tienen también otros analistas, él no está yendo por una reelección. Es la primera elección, digamos, en este caso. Hay ciertos analistas... Lo que está haciendo es completando su periodo, el periodo del señor Lasso. Sí, respetable opinión que tienen ciertos colegas, analistas y abogados. Sin embargo, hay que entender bien esta situación. Esto se basa en el artículo 148 de nuestra Constitución. Recordemos que cuando nuestra Constitución fue expedida, el artículo 148, como una novedad dentro de las normas constitucionales, establecía la muerte cruzada, ¿no es cierto? Y la muerte cruzada tiene ciertas reglas específicas, ¿sí? Por supuesto. Cuando Rafael Correa amenazó varias veces con la muerte cruzada, la Corte Constitucional de aquel entonces tuvo que realizar una sentencia interpretativa. Y esta sentencia interpretativa tiene dos reglas fundamentales. La primera de ellas es que, en el caso de darse una muerte cruzada y una elección anticipada o extraordinaria como la que tuvimos, la persona que sea elegida, ¿sí?, entra a completar el periodo presidencial. Y si esta persona se postula, no se entiende como una reelección. ¿De acuerdo? Primera regla. Segunda regla. Si la persona o el presidente que era presidente y se dictó la muerte cruzada se vuelve a candidatizar, esa candidatura, y es elegido, esa candidatura es para terminar el tiempo de gobierno. Solo para el presidente, en este caso Guillermo Lasso, si es que se hubiese candidatizado y hubiese sido elegido nuevamente, era como un periodo más. Es decir, no era un periodo más, sino que se completaba. Es decir, es el tema de completar. Hasta ahí, esas son las dos reglas, ¿sí? Las sentencias de la Corte Constitucional tienen dos partes fundamentales: la ratio decidendi y el obiter dictas. Seamos un poquito técnicos acá. La ratio decidendi es la parte decisional, la fuerte, donde se atiende el problema jurídico. ¿Qué es lo que nos dice esta sentencia interpretativa de la Corte Constitucional? El cómputo de las elecciones, es decir, cuándo se computa una reelección y cuándo no. No te está diciendo, bajo ninguna circunstancia, a mi modo de ver, que esta sentencia no te está diciendo, en el caso, y tendría que ser así de explícito el tema, que un presidente haya sido elegido, no se considera una reelección y por lo tanto las reglas electorales a él no le rigen. Claro. ¿Sí? Entonces es muy complicada esta interpretación que se está dando porque hay reglas electorales generales y abstractas que tienen que cumplirse no solo por el candidato o el recandidato, sino por las organizaciones políticas y en general, y esta es una de las... Pero para mejor entendimiento en este caso, tú lo que estás diciendo es que ¿iría por una reelección el presidente Noboa? Es que es una reelección. ¿En esta vez? No, es que en este caso, a ver, no. Pero constitucionalmente constitucionalmente es una nueva elección. Sí. Constitucionalmente esto no se considera como una reelección porque le está terminando un periodo de gobierno. En el cómputo de las elecciones, esto es decir, con la finalidad, recuerda tú, Osvaldo, que nosotros en el Ecuador, las personas, y en este caso las autoridades de elección popular, pueden reelegirse solo 2 veces, ¿no es cierto?, para el mismo cargo, no hay una reelección indefinida. Entonces, esto y la finalidad de esta sentencia es no computar como una reelección para el número de elecciones, no sé si me explico, ¿sí? Pero las reglas electorales... O sea, en el supuesto que Noboa gana en esta postulación del 25, es su primera. Y después, puede tener una reelección. En el 29, una reelección. Esa es la finalidad de la sentencia. Pero las reglas generales de las elecciones, como bien nos enseñaron en la clase número 1 de Introducción al Derecho, son generales y abstractas, ¿sí? No es que se le puede excepcionar al presidente Noboa de la aplicación de las disposiciones del Código de la Democracia. Y bueno, digamos que se lo excepcione, ¿ya? Digamos que se lo excepcione y digan, ok, no es una reelección, por lo tanto no tiene que pedir licencia sin remuneración. Hay otras normas del Código de la Democracia que se ven afectadas. Lo que te decía, el artículo 96.6 del Código de Democracia establece que ningún servidor público puede hacer campaña electoral. Él sigue siendo servidor público. Daniel Noboa en este punto es servidor público y seguirá siendo servidor público hasta la finalización de su mandato. Claro. ¿Sí? Y él tendría entonces una prohibición general en la cual tendría que renunciar antes de la... ¿Por qué tiene? Exacto. ¿Él tendría que renunciar o tendría que pedir una licencia? Es que esas son las dos opciones que la ley te da, Osvaldo. Si tú no vas por la reelección,
tienes que pedir la licencia sin remuneración, ¿sí? Si te vas y eres servidor público y te vas por una candidatura, debes renunciar. Te pongo el caso de Yacu Pérez Guartambel. Era prefecto, renunció para su candidatura a la presidencia de la República. ¿Sí? Clarísimas las reglas. Entonces, si a Daniel Noboa no se le aplica el tema de la licencia sin remuneración... Salvo de que hubiese ido por una reelección para su mismo cargo, eso, ¿no? Es otra cosa, que hubiese tenido que pedir la licencia sin remuneración en campaña. Claro, ¿sí? Porque iba para su mismo cargo. Es lo que pasa con los asambleístas. Así es. Pero entonces, es lo que te digo, ¿no? Esta regla, digamos que la autoridad correspondiente, ya veremos si es la Procuraduría o la Corte Constitucional, le dice, ok, señor Noboa, usted... por no tratarse de una reelección, no se aplique la regla de la licencia sin remuneración. Hay otras temas que están reguladas en materia del servicio público. Te pongo un ejemplo, lo que te decía, artículo 96.6 del Código. Cualquier servidor público tiene que renunciar antes de la elección. O sea, si excepciono el tema de la licencia sin remuneración porque no se le aplica la reelección, entonces tiene que renunciar a su cargo para postularse. Es inaudito. ¿Ya? Segunda cosa, artículo 278.3 del Código de la Democracia, infracciones graves. Ningún servidor público puede hacer campaña electoral so pena de una sanción como infracción grave. Sanción con multa económica, posible destitución y o suspensión de derechos políticos. Caso, Pavel Muñoz. ¿Sí? A Pavel Muñoz se le sancionó por haber hecho campaña por una opción electoral en una elección nacional, ya sabemos por cuál es, ¿sí? Mientras era servidor público. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral ya marcó jurisprudencia en ese sentido de que Pavel Muñoz como servidor público y además, y eso te dice la sentencia del caso, como alcalde, tiene una ventaja comparativa por el poder de convocatoria. Claro. Textual te dice la sentencia eso y fue sancionado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Y hablemos en este caso, si es que a Daniel Noboa se le da esta excepcionalidad. También se tendría que declararlo un sujeto inimputable de las infracciones electorales. Es decir, él como servidor público no estaría cometiendo la infracción electoral. Claro. Muy complicado. Complicadísimo. Entonces, no, la ley es para todos. Es para todos, en pues. Este caso, ¿no? Y la otra cosa, no hay excepcionalidades en la ley. Y las leyes son generales y abstractas, Así ¿no es cierto? Y por otro lado, estimado Osvaldo, primero tendrías que crear un régimen de inimputabilidad por infracción electoral. Y en segundo lugar, crear un régimen diferente del servicio público para que no tenga la calidad de servidor público. Ya, pero al interpretarse que es su primera elección en este caso, allí está el problema. Es que, ¿qué tiene que hacer, pues? O renuncio o pido licencia. A ver, ¿qué mismo? Es que esa es la contradicción en la que está cayendo el propio gobierno con la vocería oficial y las personas que están asumiendo esta tesis. Ok, digamos que no se trata de una reelección, Osvaldo. Artículo 96.6 del Código de la Democracia. No es reelección, es servidor público. Entonces me renuncia desde la inscripción de la candidatura. Es decir, desde septiembre. No hay otra. No hay otra. Es que no hay otra opción, querido Osvaldo. No hay otra opción. No es que el presidente de pronto... ¿Y por qué le consultas entonces al Procurador General del Estado? Lo que pasa... Para que te interprete en este caso la ley. El Procurador General del Estado no puede interpretar la ley. Lo que hace es una integración e inteligencia normativa, ¿sí? Puede darte detalles de la aplicación, ¿sí? Si es que eso se considera interpretación, bueno, digamos que lo hace. Pero digamos que el Procurador General del Estado, ¿sí?, sobre la base de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y el procedimiento específico 2019 de absolución de consultas, lo que hace es integrar las normas y decirse así se aplica, ¿de acuerdo? Pero normas no constitucionales. Nuevamente, es clarísima la ley de la Procuraduría. No puede interpretar la Constitución el procurador, solo puede decirte cómo aplicar normas infraconstitucionales. ¿Cómo fue formulada la pregunta, en este caso al procurador? Sobre la aplicación del artículo 93 en base a lo que dice el artículo 148 de la Constitución. Desde inicio la consulta está mal planteada, porque ya te pone a jugar la Constitución con una norma. Entonces, ¿qué es lo que hubiese... ¿Sí prevalece la Constitución? Ya, pero en ese sentido, nuevamente, la Procuraduría no puede pronunciarse sobre normas constitucionales, Osvaldo. Y ahí está un error en la formulación de la pregunta. ¿Ya? Pero políticamente, de pronto, esto puede
puede salir de la forma como quiere el Ejecutivo. Muy riesgoso. Como quiere el presidente. Es que mira, Osvaldo, ya digamos que el procurador le dice no tiene que pedir licencia sin remuneración porque no se trata de una reelección. Claro, siga nomás. Siga nomás. Y ahí tendríamos un candidato a presidente. Ya, pero ese no es el problema. El problema es que derivado de esa autorización, entre comillas, que podría dar la Procuraduría General del Estado, hay normas que se tienen que aplicar, como la que te digo, la del artículo 96.6 del Código de la Democracia y además la de la infracción electoral 278.3 del Código de la Democracia. La Procuraduría no puede suspender la aplicación de normas bajo ninguna circunstancia. Le da el permiso. Daniel Noboa empieza a hacer campaña. Van a llover las infracciones electorales en el Tribunal Contencioso Electoral porque tenemos un servidor público realizando campaña electoral. ¿Lo pueden destituir? No, absolutamente. Absolutamente. Entonces, y es lo que te decía previamente, el procurador no puede destipificar la infracción electoral, ¿sí? No puede crear un sistema paralelo del servicio público para decir que Daniel Noboa no es servidor público general, y además no puede suspender la aplicación de normas. Ya, entendido, el procurador no puede actuar, digamos, en este caso, no. en el ámbito político. No, está bien limitado. Yo le quiero favorecer al presidente de la República por la cercanía que tiene Procuraduría con el Ejecutivo, con la presidencia. No hay tal en ese asunto. No hay tal. Tú dices, está bien normado el tema. Está tan normado ese tema que el procurador no tiene salida. ¿Sí? Tendrá que decirle que el procurador... A ver, las opciones, según lo determina el propio, este propio instructivo que te digo para la absolución de preguntas, es que haga consultas a otros estamentos estatales, que entiendo que ya se lo ha hecho. Ha enviado al Consejo Nacional Electoral, según lo que las noticias de este fin de semana, envió al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional. Por ahí falta el Ministerio del Trabajo también. Debió haberse consultado. Que podría ser, ¿no? Sí. Para el tema de la condición de la licencia y todo eso. Exactamente. Pero bueno, el Consejo Nacional Electoral, ¿qué te va a decir? Jurídicamente hablando, cuando él es el ejecutor, en este caso de la inscripción de candidaturas, del monitoreo de las campañas y demás. Muy complicado. Y si un déficit, si bien el Consejo Nacional Electoral no tiene problema en la ejecución de las elecciones porque le ha ido bien, ¿sí? Y aquí no es... Bueno, pero en su momento, pues. En su momento. En su momento. Pero ahora tienes una asamblea medio en contra. Sí, pero a eso voy. Si de algo ha adolecido este Consejo Nacional Electoral es de sus criterios jurídicos. De hecho, recordemos un tema, Osvaldo. Cuando, y perdón el coloquialismo, se le bajaron la candidatura al propio papá del presidente, a Álvaro Noboa, a través de esas jugarretas entre los consejeros y el tribunal y quién sabe, y demandaron la inconstitucionalidad de una norma, la Corte Constitucional, perdón, la expresión los mandó por un tubo diciendo que estaba mal demandado. Entonces, con esa calidad de expresiones jurídicas o informes jurídicos del Consejo la tiene bien complicada. Segundo, la Asamblea sobre qué se va a pronunciar. No es que la señora Tamaí, por la cercanía que tiene, se vería muy forzada. Le va a dar paso al señor Pita igualmente. Es que piden informe jurídico. Piden informe jurídico al Consejo Nacional Electoral, ¿sí? No es que van a jugar políticamente ni van a someter a que el Pleno del Consejo Nacional Electoral vote sobre el informe jurídico. Y otra cosa, el CNE no es que puede interpretar normas. Le están pidiendo informe jurídico, es decir, cuál es su criterio respecto de la situación, sobre la pregunta. Ahora, manda a la Asamblea, no entiendo para qué. No entiendo para qué se manda a la Asamblea la consulta, porque nuevamente los informes jurídicos de la Asamblea son vinculantes para sus asambleístas y es sobre la labor del legislativo, y mandan a la Corte Constitucional. Ojo, la Corte Constitucional no es que se pronuncie alternativamente con este tipo de mecanismos. La Corte Constitucional tiene su forma de hablar, tiene sus actuaciones jurisdiccionales a través de lo que determina la Ley Orgánica de Garantías lo han demostrado, ¿no? Lo han demostrado. Lo han demostrado la Corte Constitucional. Entonces yo creo que sobre esas inconsistencias y principalmente el argumento de peso aquí, estimado Osvaldo, es que el procurador no puede suspender la aplicación de otras normas. El procurador no va a tener una salida plausible. No va a tener una salida. Le va a tener que decir que eso estábamos señalando. Sí. ¿Renuncie o pida licencia? El procurador, yo creo, ese es algo de las especulaciones que estoy haciendo yo, ¿sí? Y perdón el yoísmo en ese sentido. Yo creo que el procurador va a pronunciarse en el sentido de decir hay una posible inconstitucionalidad parcial del artículo 93. Y ahora te digo el por qué. El artículo 7 del Código de la Democracia te establece que las reformas a la ley electoral no pueden realizarse dentro del año previo a las elecciones, ¿sí?
Si es que el procurador se pronunciaría o modificaría en este caso el texto del Código de la Democracia, que además no puede, estaría invadiendo esta prohibición de no modificar la ley electoral. Pero el segundo inciso de ese famoso artículo 7 es clarísimo y te dice que en el caso de inconstitucionalidad de una norma que impide el normal desarrollo de las elecciones, ¿sí?, ya declarada la inconstitucionalidad de la norma, el Consejo Nacional Electoral puede enviar un proyecto de ley para solventar esta situación a la Asamblea y la Asamblea tiene 30 días para tratar dicho proyecto de ley. Digamos que es una ley interpretativa. Es una ley interpretativa. Express. Sí. Entonces, 30 días. para mí, estimado Osvaldo, los tiros van por ahí. Que el procurador diga, no me voy a pronunciar, pero veo una posible inconstitucionalidad. En ese momento se demande una inconstitucionalidad activa en la Corte Constitucional. La Corte tendría que recalendarizar el tema del tratamiento de las acciones de inconstitucionalidad, que lo puede hacer, caso Yunda, caso Paola Roldán, puede atender ciertas causas de manera rápida, ¿sí? Y declarada la inconstitucionalidad de esa norma, presentar una ley interpretativa en la Asamblea para que la Asamblea a su vez diga, ok, el presidente no puede pedir licencia sin remuneración. Creo que esa es la vía, Osvaldo. Creo que esa es la vía porque el procurador cada vez sus límites van siendo más fuertes. ¿La Asamblea entonces sería la encargada en este caso de darle viabilidad? Si es que se declara la inconstitucionalidad parcial del artículo 93, es la Asamblea bajo proyecto del Consejo Nacional Electoral. El que puede declararte inconstitucional es la Corte, la Corte Constitucional. Por eso te digo, pues, el camino a seguir es que el procurador ponga una evidencia de inconstitucionalidad de la norma. Se demande la inconstitucionalidad de la norma. A la Corte. A la Corte, el artículo 93. La Corte puede suspender la aplicación de normas, artículo 96 y 278 de la infracción. Sí lo puede. La Corte sí te podría decir eso. No el procurador. Entonces, que se demande la inconstitucionalidad. Declarada la inconstitucionalidad de la norma, ¿sí?, declarada la inconstitucionalidad de la norma, el CNE puede presentar este proyecto de ley y ese proyecto de ley ir a la Asamblea para ser tratado en 30 días. Creo que por ahí van los tiros, estimado Osvaldo. Una reforma, dices tú, entonces. Sí, una reforma de ese artículo. Pero sobre la base de la inconstitucionalidad. Pero acuérdate, te decía, la Asamblea no es que es la cosa fácil en este momento para el gobierno, ¿no? Sí, pero mira, la Corte Constitucional, si es que declara la inconstitucionalidad parcial de la norma, ya te establece los límites. ¿Sí? Ya te va a decir, es inconstitucional por esto, debería cambiarse en este sentido. El proyecto sale del CNE, ¿sí?, y la Asamblea debe tratar. Pero como ya está limitado por la propia Corte Constitucional, la Asamblea no va a tener margen de acción. Es más o menos lo mismo que está pasando políticamente hablando con las reformas devenidas de la consulta. De la consulta, claro. Los límites están puestos por la consulta y están puestos por el dictamen consulta. El proyecto tiene que enviarte el CNE. El CNE. No el Ejecutivo. No, el CNE tiene que enviar ese proyecto y la Asamblea tiene 30 días para tratar dicho proyecto y en caso de no tratarlo, el Ministerio de Ley. Claro, pero ¿puede tener veto presidencial? ¿O no? Después, el veto presidencial. Claro, siempre, toda ley tiene veto presidencial. Y ahí nos enclaustramos nuevamente. Por ahí están los tiros entonces, mi querido Esteban. Por ahí va, por el tema de la ley interpretativa a través de la aplicación del artículo 7 del Código de la Democracia. Salvo que tengas 92 votos para ratificarte en lo que apruebas. Pero es bien complicado. Pero acá hay un tema, la Corte Constitucional, estimado Osvaldo, la Corte Constitucional, y nuevamente confiando en el buen criterio que tienen los jueces y magistrados, esperemos sea ese último ápice de seguridad jurídica que tiene el Ecuador. Ahora, yo creo que la Corte en algunas cosas sí ha actuado bastante bien, ¿no? Sí. Lo ha hecho bastante bien en otras, más o menos. A ver, pero en este aspecto, la situación del presidente con relación a la vicepresidenta, ¿cuál va a ser? No sabemos, o sea, uno trata de buscar respuestas de esas situaciones en la vocería oficial y no las hay. Perdón, no las hay. Mira, el desentendimiento, lo que se conoce, desentendimiento con Verónica va desde la segunda vuelta electoral. Así es. No sabemos por qué. No se sabe por qué. Se especula mucho alrededor de eso, ¿sí? Algo podemos ver y generar un hilo de conexión sobre la objetividad. Es decir, lo que está pasando con la investigación
y procesamiento de su hijo, ofrecimiento de tráfico de influencias una vez llegada al poder. Sí, es lo que se dice. Es lo que se dice. dice Y hay en este proceso momento. judicial, ojo, ¿no? Entonces, eso algo de objetividad nos da. Después, posesión en el teatro, Sucre, me parece que fue. Cada uno por su lado, se saludaron, y en la posesión formal después de la asamblea, cada uno por su Claro, lado. en el banquete que se da Sí, sí, siempre, sí. ¿no? En este caso. Pero claro. no hubo absolutamente nada. No la invitaron a la No. vicepresidenta. Entonces el desentendimiento entre ellos va desde atrás. Y luego, ya en las primeras actuaciones, de hecho, la propia vicepresidenta, recordemos que estaba formando su equipo de trabajo, ¿sí? Sí. Y a los días hubo esta designación como embajadora de paz a Israel, como embajadora de paz, que no es embajaduría por representación diplomática. Y además fue una designación hecha de la noche a la mañana sin tomar los recaudos procedimentales. O sea, ya fue directamente, ustedes Sí. va a hacer esto y punto, nada más. Pero recordemos que primero hubo esta designación de la embajaduría de paz, ¿no? No fue embajadora ecuatoriana en Israel. Y luego la Cancillería puso retro, el presidente Noboa puso retro, y se la nombró embajadora de Ecuador en Israel. Sí, y con eso ella se mantiene allá. De ahí, claro, han existido otro tipo de declaraciones, por ejemplo, con esta vocera de gobierno, asesora, la abogada Jacome, quien en un programa... Diana Jacome. Sí. ¿Qué le dijo que era enemiga del gobierno? No, le dijo que era enemiga del gobierno, pero no, hay otra cosa. También hizo esta locución que deja ver y deja entrever, no ver, más bien, cómo se está utilizando en este caso las herramientas jurídicas para consecuciones políticas. Cuando dijo, si tu hijo está presa, ¿cómo si no lo vienes a ver? Claro, ajá. Entonces, O sea, la quisieron presionar con eso, se dejó entender te están diciendo que se le está presionando. que lo del hijo fue para presionarla, para Exacto. que se venga acá. Exacto, y se declare el abandono del cargo. El abandono del cargo, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces ahí te vas viendo, ¿no? Que se está utilizando las herramientas políticas, perdón, las herramientas jurídicas para fines políticos. Finalmente, Osvaldo, si nosotros vemos cuáles son las opciones para deshacerse, perdón la expresión, de la figura vicepresidencial de Verónica Abad, hay que remitirse a las figuras constitucionales y legales. Revocatoria del mandato no se puede por el tiempo, ya sabemos que claro. eso es un año después Un de año funciones. después, claro. A juicio político, las causales son distintas. Recordemos que es esta presunción de delitos contra la administración pública, terrorismo y lesa humanidad. Se le está procesando en este caso a su hijo por ofrecimiento de tráfico de influencias, Así que es. no es uno de los delitos por la causalidad del juicio político, salvo que se cambie el tipo penal y haya una vinculación a Verónica Abad. Destitución administrativa por Contraloría, tiene que haber una resolutoria del Contralor y se tiene que agotar el recurso en la Contraloría y el recurso en el contencioso administrativo. Que toma No bien, tiempo. Que toma tiempo. Muchísimo en este tiempo. Y el tema de la infracción electoral, Osvaldo, abandono del cargo. Según la ley de servicio público, no son 3 días, sino 8 días. Ahí hay un cambio, ¿sí? Del servicio exterior, perdón, no del servicio público. Y finalmente también tenemos este tema de la infracción electoral que fue presentada por Juan Guarderas. Por Juan Guarderas. Ahora, este tema del abandono de cargo y el incumplimiento también en sus funciones, tendría que ver en este sentido. De pronto se le busca alguna cosa de estas, no está cumpliendo con lo que se le encargó, con la función. El abandono del cargo tiene que ser declarada por la dirección. Si es que nosotros hacemos una inteligencia normativa, así como la que tiene que ser el procurador, hay que compaginar la ley del servicio público y la ley del servicio en el exterior, ¿sí? Las causales son diferentes por lo que ella está en un ejercicio del servicio exterior. Entiendo que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, para que se declare el abandono de un cargo es no presentarse 8 días, tiene que ser declarada por la Dirección Nacional de Representación en el Exterior, que es una dirección nacional específica, y ratificada por la canciller, en este caso la señora Sommerfeld. Pero es un acto administrativo, Claro. ¿sí? Y igual por abandono la Contraloría no puede pues decretar algo, es un tema de acto administrativo, pero efectivamente ella no tiene que presentarse 8 días. Pero aquí hay otra problemática, ¿sí? ¿Quién le reporta y quién es la jefa de la misión? La señora Abad. La señora Abad es la jefa de la misión. Claro. No es como Es otro, la embajadora, sí, pues, no es como otro funcionario que no se presente 8 días y la señora Abad diga, miren, no se ha presentado 8 días. Entonces, ¿quién va a decir que no se ha presentado 8 días en la embajadora? ¿La canciller no es la jefe de ella en este momento? No, hay una dirección intermedia.
¿sí? Hay una dirección intermedia, pero bueno, me imagino que habrán los mecanismos en Cancillería para hacer este tema del control de la presentación de los funcionarios. Pero lo que sí le están buscando es la vuelta, como para que la señora no asuma. Claro, están buscando las opciones políticas, porque jurídicas ya sabemos que no hay, salvo que se extrapolen las interpretaciones de las instituciones, para deshacerse de Verónica Abad, no de la vicepresidencia, de Verónica Abad. Obviamente. ¿Sí? Para que, en ese sentido, vaya el mecanismo de subrogación vicepresidencial. Ahora, hay tantas elucubraciones, bueno, certezas quizás, el propio viceministro de Gobierno dice, pues hay que nombrar un ministro, una ministra, que asuma en este caso la vicepresidencia. Todo este tema viene, nuevamente Osvaldo, uno tiene que respetar y siempre respetuoso de la objetividad de los servidores públicos que representan al Ejecutivo y a cualquier otra función del Estado, uno tiene que respetar sus estrategias, ¿sí? Esta vocería que se creó tanto el viceministro Torres como la asesora Jácome viene siendo bastante deficiente. ¿Sí? De hecho, y te hablo de la vocería. Tú le ves que no hay... te hablo por los errores no hay consistencias, que hay. Claro, digamos, lo que se está manifestando. Y es por los errores que hay. Imagínate que el viceministro Torres en su momento dijo, se puede ver la posibilidad de un encargo ministro. No, bajo ningún concepto el tocayo puede hacer eso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ni decir eso porque es generar especulaciones. Entonces, mira lo que sucede en ese sentido. Esteban Torres comete ese error y se empezó a decir a qué ministro va. No. Lo que sucede con... Ya se hablaba inclusive, ¿no?, que puede ser la ministra del Interior, Palencia y demás. O la canciller Sommerfeld. Pero mira lo que sucede. Se puede encargar constitucionalmente a un ministro de Estado la vicepresidencia. ¿Sí? Y esto es temporal, en ausencia definitiva del vicepresidente. Entonces, tenemos ausencia definitiva del vicepresidente por renuncia, destitución o censura. ¿Sí? En ese sentido, una vez declarada la ausencia, el presidente tiene que encargar la vicepresidencia a uno de los ministros, ¿sí? El presidente de la República encarga, y en ese momento manda también la terna a la Asamblea Nacional para que la Asamblea nombre designe, ¿no? Designe a la nueva vicepresidenta. Que ojo, no viene ni de procesos políticos ni de nada, porque se entiende que es un cambio sobre la base de la confianza. ¿Sí? Esto ya se aplicó, Osvaldo. Claro, pues con Moreno. ¿Cuántas veces? Tres veces. María Alejandra Vicuña, María Alejandra Muñoz y Otto Sonnenholzner. No en ese orden, ¿no? Claro, y después fue... Muñoz, claro. Primero, recordemos, Glass no podía seguir con el ejercicio de funciones, sí. Se declaró la ausencia definitiva. Entró María Alejandra Vicuña. María Alejandra Vicuña tuvo este tema del proceso penal y renunció. Se encargó a Sonnenholzner. Sonnenholzner renunció y se encargó a Muñoz. Así fue. ¿Sí? Y la Asamblea fue nombrando pues a estos vicepresidentes. Recordarás solo como anécdota que en la última terna estuvo María Paula Romo, Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz. Porque se decía que iba a ser la doctora Romo, claro. ¿No? Y la Asamblea votó favorablemente para María Alejandra Muñoz. Entonces, esto ya lo hemos tenido, pero siempre en ausencia definitiva de la vicepresidenta o del vicepresidente. La elocución quedó corta en ese sentido de Esteban Torres. Y el día de hoy vi declaraciones de la asesora Jácome, y como te digo, hay que respetar la estrategia también comunicacional, ¿no? Entiendo que hay cosas sobre las cuales no se pronuncian porque están esperando otro tipo de resultados. Mira, por ejemplo, lo que pasó con la propia consulta. Toda la semana anterior hablamos sobre cómo tenía que ir la consulta del procurador cuando la consulta había sido enviada el 20 de mayo. ¿Sí? Así fue. Sí. Entonces nos estuvieron conversando, tal vez llenándose de expectativas, opiniones y demás para ver qué se hacía. Pero mira, cuando se le preguntó el día de hoy a la asesora Jácome, a la abogada Jácome, decía, no me voy a pronunciar. No me voy a pronunciar, seguimos trabajando. Entonces también hay que ver que el gobierno tiene una estrategia comunicacional de no comunicar tanto. ¿Sí? Pero nuevamente, ustedes, medios de comunicación, los analistas, los profesionales, cada vez vamos dotando de mayores insumos y es mucho más complicado en las democracias actuales tratar de forzar el derecho para fines políticos porque ahora es más complicado porque estás más en contacto y tienes más información en este momento. Ahora, ¿tú le ves que sine qua non, sea lo que sea, si es que la vicepresidenta no renuncia, no la sacan, va a asumir ella, tiene que asumir en el tiempo que tenga que irse a campaña del presidente? La sucesión vicepresidencial, según nuestra Constitución, es automática. O sea, no hay
No hay eso. Salvo que Verónica Abad deje de ser vicepresidenta, ella tiene que realizar. Ahora, en el intermedio yo creo que podemos reducir esta situación a 3 escenarios. La primera es que haya una especie de permiso y desaplicación de normas y suspensión de normas, destipificación e inimputabilidad, que eso es bien complejo, y el presidente Noboa puede hacer su campaña, ¿sí? Sin renunciar al cargo. La segunda opción... Pero eso es realmente impensable. Bien complicado, ¿no? sí. Imagínate, un presidente en funciones haciendo campaña. Claro. La segunda opción creo que es forzar la renuncia o destitución de Verónica Abad para que se dé esta sucesión, se nombre, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y el primer escenario, como te decía, el más complejo es este, y que Noboa haga la campaña sin permiso, sin nada. El segundo es que Verónica Abad renuncie, ¿sí? O sea cesada, suspendida, lo que fuese, y se haga la sucesión vicepresidencial y efectivamente Noboa encargue la vicepresidencia por la licencia sin remuneración. Y la tercera es la paz entre Noboa y Abad, ¿no? Tú le ves o sea, esa es la más democrática. Pero eso ya es que Osvaldo, un mira tema que casi impensable. No, pero mira que te digo que las dos otras opciones, los otros dos escenarios, son muy complicados. En primer lugar, difícil que jurídicamente el Estado, Corte Constitucional y Procuraduría reaccionen para dar este permiso. Segundo, ¿sí? No hay una forma de censura, destitución o inhabilidad de Verónica Abad, salvo el juicio político, porque la denuncia presentada por Juan Guarderas vi que en la primera actuación jurisdiccional del tribunal le manda a completar un sinnúmero de cosas. ¿Ah, sí? Sí. La presentó incompleta. La presentó Además incompleta. de ello, incompleta. Incompleta, y hay déficit en el razonamiento probatorio porque le hace unas aclaraciones ahí el juez muy importantes que de hecho lo conversamos contigo en su momento, Sí, ¿no? sí. Y la tercera opción, como te digo, que es la más sencilla, ¿sí? En cuanto a la aplicación de normas, pero la más compleja en el ámbito personal es una tregua entre los dos. No habría otra salida en este Yo creo que esa es caso. la más plausible. Ya, por más que le digan que es enemiga del En este punto del es gobierno, difícil. que está hablando con sectores políticos. Así es. En que este punto le eso va a quieren ser ganar al complicadísimo gobierno. porque, por un lado, el propio presidente Noboa le ha dicho algunas cosas y la vocería del presidente Noboa, abogado Torres, abogada Jacome, han dicho peores cosas de la vicepresidenta. Entonces, es irreconciliable en el ámbito subjetivo, creo yo, ¿no? Pero Claro. es la maniobra, o es, digamos, no tanto maniobra, sino es el proceso más sencillo a efectos de este gran drama que estamos viviendo ahora. Ahora, la vicepresidenta, en el escenario de que le tenga que asumir, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que seguir el plan estratégico de gobierno? Claro. O ella puede entrar con alguna otra visión, No, hacer, es que eso- hacer cambios que ella quiera hacerlas? Esos son los temores de Osvaldo que han manifestado igual la vocería del Ejecutivo, ¿no? Que hay un temor de que ella haga, deshaga y que ponga una reversa a todos los logros de gobierno, ¿sí? Y que además por este tema del posible conflicto entre ella y Daniel Noboa de carácter personal haya una especie de vendetta a su designación como embajador en Israel. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer Verónica Abad en el caso de darse la sucesión vicepresidencial? Asume la presidencia tal cual. Es decir, todas las atribuciones y funciones que tiene Claro, el presidente de la presidente. República pasan a ella. Oye, pero puede hacer una crisis de gabinete. No, absolutamente. Puede cambiar ministros. Absolutamente. Puede cambiarte, hacer o tomar las decisiones discrecionales y unilaterales que toma un presidente, como la designación de ministros y personal de confianza, secretarios de Estado, etcétera, 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 ¿no es cierto? Puede reorganizarte las secretarías de Estado y los ministerios, ¿sí? Puede tomar decisiones frente a la política pública, puede enviar leyes con carácter económico urgente, puede decretar estados de excepción. Todas las funciones del presidente pasan en este caso, porque de hecho Verónica Abad dejaría de ser vicepresidenta, vendría a ser presidenta. Presidenta, claro. Eso es todo. Sí. Por subrogación, ¿no? Por subrogación. Constitucional. En este caso. Y automática, porque se llama sucesión. Sucesión Oye, presidencial. Estoy constitucional pensando automática. entonces, ¿esta es una cuestión de aguante, de resistencia de la vicepresidenta? Creo que sí, en este ¿Cuánto punto. va a pesar todos los hechos que hemos analizado, lo de su hijo, el tema de la embajada americana también? ¿Cuánto pesa esos temas? O sea, yo veo que en este punto es un tema de presión personal y política para buscar una posible renuncia. ¿Sí? Porque en el caso de renuncia,
es el camino más sencillo que se le abre al presidente Noboa para que él, en cuanto se dé una renuncia de la vicepresidenta, pueda activar el mecanismo de subrogación vicepresidencial. ¿La fiscalía le podría vincular claro, a la vicepresidenta? Claro, obviamente. O sea, a ver, que no hay. No es que ya se determinó. No hay una restricción en ese sentido, Osvaldo. No hay una restricción en ese sentido. A ver, ¿qué es lo que sucedería? En este momento nos encontramos en una etapa procesal fundamental en el caso Nene, ¿no es cierto? De hecho, el señor Barreiro, el hijo de la vicepresidenta, ha salido bajo fianza. ¿Sí? Él pagó una fianza y está en un régimen de investigación todavía, ¿sí? Ahora bien, si dentro de ese régimen de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado hay un hilo conductor a la vicepresidenta Abad, podría ser vinculada en el caso. Pero ojo, ¿sí? Mientras no haya una orden de prisión preventiva con fines de investigación, recordemos que eso pasó con Jorge Glass, ¿no? O no haya una sentencia condenatoria, tampoco ella pierde su calidad de vicepresidenta. Además, tendrías que pedirle autorización a la Asamblea. Absolutamente. Para el enjuiciamiento, claro. Para el enjuiciamiento, ¿no? Sí. Le levantarían esta especie de inmunidad que tiene. Sí. Sí. Pero en el caso de que la Fiscalía quiera vincular a Verónica Abad dentro del caso. ¿Cómo le ves tú que va a tener, qué salida va a tener este como ya culebrón, me parece? No, ya es un culebrón. Es que es terrible el culebrón. Porque tienes metido a todo el eje político, tienes metido al contencioso electoral, tienes metido a la Procuraduría, tienes metido indirectamente a la Corte Constitucional, tienes metido al Servicio del Exterior, Cancillería, ¿sí? Y tienes también a la Fiscalía. Es un mega culebrón. Yo no veo una salida plausible a este caso, como te digo. Dentro de la tercera opción que te planteaba en los escenarios, ya es creo que lo más simple, sí, no sencillo, sino simple, para ir desenredando este nudo gordiano, es una posible renuncia o dimisión de Verónica Abad. No hay otra, ¿no? Sí, no hay otra salida, porque ya vimos, estimado Osvaldo, que la pipa de la paz no va a funcionar entre Daniel Noboa y Verónica Abad, y menos con el staff ministerial. ¿Habrá una presión más fuerte de pronto, después de lo que se ha hecho y lo que se ha dicho? Es que ¿sobre qué puedes presionar? O sea, yo te digo, puede haber presión más fuerte de carácter personal. Que te digan prisión preventiva. Pero te tienen que vincular primero. Primero tiene que haber una vinculación, ¿no? Claro, si tiene prisión, si tiene una orden de prisión preventiva con fines de investigación, en primer lugar ella tendría que entregarse, pues. Recordemos que está en Israel. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que se dicta la prisión preventiva y ella decide no venir? Y vuela de Israel a, no sé, a algún lado en Europa. Pide refugio. Turquía. En algún lado. Se va a México, no sé. Entonces es bien complicado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese escenario? Abandono del cargo, pero yéndose a México para buscar un asilo político. No, en el caso de que Verónica Abad sea llamada a una prisión preventiva, ella o renuncia o ya se decretaría el tema del abandono del cargo, automáticamente, ¿no? Eso tiene que ver la Asamblea Nacional. En el caso del abandono del cargo tiene que ser realizada, en este caso, primero por la Cancillería, porque estaría todavía estaría ejerciendo funciones diplomáticas, y luego la Cancillería notificará a la Asamblea Nacional, porque como tú acertadamente dices, la que dicta el abandono del cargo es de la Asamblea Nacional. Todavía nos falta mucho, entonces. Día a día es esto, queridos Osvaldo. Es día a día, exactamente, a pesar de que ya avanzan los días, avanzan las semanas, y ya estaremos en democracias internas en el mes de agosto, ya estaremos definiendo precandidaturas, y entretenidos vamos a estar. Sí, analizando los temas. Todos estos temas. Esteban, agradecido por tu presencia. Siempre es un gusto, Osvaldo, honrado por la misma. Gracias al doctor Esteban Ron, importante constitucionalista de nuestro país, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEGA, analizando este tema coyuntural que involucra pues al presidente de la República, su campaña, es candidato, de qué forma, y también la subrogación que podría darse por parte de la vicepresidenta Verónica Abad. Gracias por la sintonía, no olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion,
en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Ayúdenos suscribiéndose al canal. Ayúdennos, así se suscriben y vamos creciendo de a poquito, igualmente con sus likes y sus comentarios que son fundamentales para enriquecer estos contenidos. Este programa se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y puntualidad en la entrega. Nuestra recomendación, ¿tiene algo usted, un espacio donde quiere poner un mueble bonito, de acuerdo a su gusto, como usted quiera diseñarlo? Pues vaya a Son Ideas, que son garantizados. Gracias por la sintonía, volveremos con nuevos temas y nuevos invitados en las próximas horas. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.